Bienvenidos a Construye mi felicidad. En este video comentaré algo no materialista sino intelectual, que impacta a todas las sociedades y afecta de manera directa a cada hombre. Para esto debemos retroceder en el tiempo, viendo el porqué de estos pensamientos. En el principio, el hombre no se enfocaba en analizar su entorno, sino se enfocaba en su sobrevivencia, creando en su cerebro patrones neuronales que mediante el error y aprendizaje le permitían tomar cada vez mejores decisiones. La transmisión de estos conocimientos a futuras generaciones permitió que en el hombre se desarrollara conductas que lo hacían superar mayores obstáculos y resolver problemas cada vez más complejos. Estas experiencias ganadas mediante prueba y error fueron vividas paralelamente en otros hombres y en diferentes lugares. Los hombres que solventaban sus problemas con mayor eficiencia podían imponer sus conocimientos, pero a su vez recibían oposición de otros hombres que resolvían los problemas conforme a sus experiencias. Ideología, filosofía y fanatismo. Para analizar estos términos deberemos entender su etimología. Ideología proviene de idea, que se define como apariencia o forma, y logia se define como estudio, interpretándose como el estudio de la apariencia o forma, convirtiéndose en un conjunto de ideas que generan emociones, que se difunden para crear una conciencia colectiva, estableciendo un sistema donde se describen ideas y se postula el cómo ejecutarlas. La ideología tiende a conservar o transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. La ideología es postulada desde un punto de vista propio y diferente a la realidad vigente. Esta perspectiva diferente está compuesta por emociones, creencias, ideas y razonamientos, donde se analiza el sistema existente contra un ideal alternativo, estableciendo juicios críticos considerándose superior por el ideólogo a la realidad actual. La filosofía es el amor a la sabiduría, la cual estudia los problemas fundamentales del hombre: existencia, verdad, conocimiento, moral, belleza y lenguaje. La filosofía tiene diferentes ramas como metafísica, política, lógica, naturaleza, religión, ciencia, ética, etc. En la búsqueda de querer resolver los problemas que aquejan a la humanidad, los hombres filósofan generando diversos planteamientos y soluciones posibles. Fanatismo es adhesión incondicional que se manifiesta con pasión exagerada, obstinada y racional hacia una causa, el cual provoca que el individuo actúe como proselitista de la causa, pudiendo actuar de manera violenta para imponer lo que defiende como su verdad. El fanático está convencido que su causa es la mejor y única válida, por lo que menosprecia las opiniones de los demás, al basar su pensamiento de manera dual sin ningún sentido de espíritu crítico. El comportamiento del fanático puede ser tan irracional y violento que puede actuar en la búsqueda de matar seres humanos o encarcelarlos con el fin de mantener su creencia como la única verdad. Conocer la definición de estos tres términos es necesario para entender el video, debido a que la combinación de estos tres términos provoca un gran daño a la humanidad. Esto se debe a que los pensadores o intelectuales al filosofar en la búsqueda de las posibles soluciones de los problemas de la sociedad conforman una serie de ideas que acaban convirtiéndose en corrientes o movimientos sociales que se terminan estableciendo como ideologías que al ser fomentadas influyen en las emociones de diferentes individuos, transformándose en fanáticos, con comportamientos normalmente peligrosos. Con la definición de estos tres términos, podrás desmenuzar las siguientes ideologías que influyen en la actualidad, tanto en lo político, económico y social. Conservadurismo. Es un conjunto de ideas basadas en preservar las tradiciones. Sus principios políticos son apoyar el nacionalismo, el patriotismo y el bienestar de sus ciudadanos, valora la libertad de sus ciudadanos y fomenta la cohesión de la nación. Apoya la democracia, pero se opone a toda identidad represiva que afecte a la población. Valora una institución superior organizada, sea conocida como Estado o monarquía. Sus principios económicos son creer en las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada. Sus principios sociales son creer en la existencia de la ley natural y derecho natural, defendiendo la religión y la familia como medios de transmisión de valores morales. Considera que todas las personas son únicas, diferentes en pensamiento, cultura, raíces e inteligencia. Apoya los actos voluntarios y se opone a todo pensamiento que obligue a la gente a creer algo distinto a lo que quieren creer, inclusive el uso de la autodefensa. Creen también en la imperfección del ser humano y que las utopías son derrocadas por no ser realistas, por lo que es más razonable creer en el orden, justicia y la libertad del individuo. Además, apoya la historia como referente a los comportamientos los cuales deben ser estudiados. Entre las críticas al conservadurismo, tenemos que apoya a organizaciones religiosas influyentes y con poder. Mantiene de manera rígida algunos grupos de poder. Se opone a la intromisión de vertientes religiosas no afines a la dominante. Y también se opone a grupos que reclaman abusos realizados por parte de los grupos dominantes. El liberalismo es un conjunto de ideas que valora las libertades y derechos individuales.
Entre sus principios políticos, apoyan al Estado de Derecho obligue a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Además, apoya la democracia y considera que la autoridad política debe resultar del consentimiento de las personas libres, sabiendo regular la vida pública sin interferir en la vida privada de los ciudadanos. También apoya el establecimiento de códigos civiles, constituciones, división de poderes y en la solución de problemas por medio de asambleas y parlamentos. Se opone a la politización de los cargos públicos y gobierno como es la educación, salud y justicia, y defiende la idea de un Estado que solo sea un vigilante del orden, justicia e imperio de la fuerza. Entre sus principios económicos considera que se debe respetar el derecho a la propiedad privada, sostiene la independencia en las relaciones mercantiles y comerciales de los ciudadanos sin intromisión del Estado, siempre y cuando no constituya violencia contra las libertades de los demás. Considera los impuestos, las regulaciones y las restricciones gubernamentales deben ser, si no eliminadas, al menos restringidas a su mínima expresión, para permitir la libre competencia. Sus principios sociales son defender el derecho a la igualdad ante la ley y la responsabilidad de los actos individuales, defiende el derecho de cualquier individuo a ejercer cargos públicos y de poder en la nación, defiende un Estado laico y sin influencia de grupos religiosos, apoya la libertad de culto y respeto de su práctica. Apoya también la desobediencia civil cuando las organizaciones públicas violentan las leyes establecidas que benefician a los ciudadanos. Entre las críticas al liberalismo, tenemos que establecen utopías, que basa su aplicación en el principio de no agresión de privados y que en la práctica no evita la agresión. Basa su funcionamiento en la ética no natural del ser humano, debido a que considera que los privados son entidades perfectas que no cometen malos actos. Socialismo es un conjunto de ideas colectivas que basa su funcionamiento en el pensamiento secular. Entre sus principios políticos está a favor de un Estado grande y dominante que ejerza su influencia en la vida de todos los ciudadanos. Apoya la economía planificada y el uso del Estado para destruir las élites dominantes vigentes y se opone a toda identidad religiosa. Se pueden establecer como principios económicos que posee una visión materialista oponiéndose al consumismo, apoya el cooperativismo en beneficio de la mayoría, se opone a la concentración de riquezas de individuos, se opone también al derecho a la propiedad privada, considera que la producción de los bienes solo le pertenece al Estado. Sus principios sociales son fomentar la igualdad de los ciudadanos, apoya mediante cualquier uso, incluido la violencia, la destrucción de patrones y costumbres vigentes, apoya también el derecho de todas las libertades de las personas oprimidas. Entre las críticas al socialismo tenemos que basa su idea en un comportamiento utópico, de moralidad ideal entre los hombres, en la cual no existe este tipo de comportamiento de perfección en la humanidad. Fomenta la igualdad entre las personas, la cual es contradictoria a la realidad humana, debido a que ningún individuo es igual a otro. Fomenta la equidad económica, la cual es impráctica para el desarrollo de todos los ciudadanos, debido a que todas las personas no realizan el mismo esfuerzo ni poseen el mismo deseo de superación. Establece un reemplazo de la fuerza dominante por una más violenta. A su vez, existe un empoderamiento de los medios de producción por una nueva élite dominante, basado en expropiaciones y robo a los privados. Ocupa la propaganda como arma muy poderosa para expandir su ideología. Ocupa todos los medios disponibles para instaurar su ideología, inclusive la violencia y asesinatos. Además, apoya el modelo de dictadura o jefe supremo como entidad de poder superior, fomentando la idolatría del gobernante. Entre las semejanzas y diferencias de las ideologías tenemos las siguientes. El socialismo y el conservadurismo se asemejan que promueven fundamentalmente la colectividad y se oponen en el sentido que el socialismo ataca las creencias religiosas, morales y derechos individuales que defienden los conservadores. Entre el socialismo y el liberalismo se asemeja que ambos se oponen a la fuerza estatal vigente y se diferencia en que el liberalismo apoya las libertades individuales, derecho a la propiedad y la no intromisión del Estado. En cambio, el socialismo apoya la colectividad, el derecho a los medios de producción pertenecientes solamente al Estado y su intromisión permanente en todos los ciudadanos y abolición de sus derechos y libertades. La comparación entre el liberalismo y conservadurismo es que se asemeja en que ambos apoyan las libertades individuales, derecho a la propiedad privada, a la libertad mercantil, uso de la democracia, aunque desconfían de ella. Se diferencia en que los conservadores están a favor de grupos de poder laicos o religiosos. En cambio, los liberales se oponen a este tipo de grupos de poder que interfieren y afectan las libertades individuales. Después de la Revolución Francesa, el juego de poder ha ocurrido entre conservadores que se esfuerzan en sostener el status quo y los liberales que desean modificarlo. Una vez modificado, los conservadores desean sostener permanente el nuevo status quo, a lo cual nuevos liberales desean modificar. Este tira y encoge ha sido lo que ha moldeado las sociedades actuales.
Pero en la aparición del socialismo y sus diferentes vertientes y la intención del cambio total del sistema vigente, los conservadores son los primeros en levantar la voz, en oposición al defender los derechos individuales y libertades vigentes, a lo que se unen los liberales en una fuerza común denominada liberalismo conservador o conservadurismo liberal. Los sistemas políticos y de organización social dominante. Los socialistas apoyan las diferentes vertientes del socialismo, incluyendo el comunismo, marxismo-leninismo, socialdemocracia y los denominados tercer eje como el fascismo y el nacionalsocialismo. En cambio, los liberales y conservadores apoyan el capitalismo y el libre mercado. Se debe realizar un juicio de los conceptos. Las naciones con partidos de principios liberales y conservadores que alternan al poder y dirección de las entidades del gobierno permiten el desarrollo paulatino de los ciudadanos. Las naciones que poseen gobiernos con índole socialista y sus diferentes vertientes viven estancamientos y posibles retrocesos en el desarrollo de sus sociedades. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores por pugnas de poder han provocado cientos de miles de muertos. Los enfrentamientos desde la Revolución de Octubre dirigida por los bolcheviques hasta tomar poder y su posterior expansión bajo el Partido de Obreros Socialdemócratas, las cuales infundieron la ideología comunista, han provocado millones de muertes hasta en la actualidad. Te facilito los siguientes consejos para discernir las ideologías. La difusión de las ideologías a nivel mundial y su aplicación no depende del filósofo que postuló la idea, sino de las personas que se sintieron representadas por la idea, convirtiéndose en fanáticos de la ideología hasta consumar su aplicación. Para interpretar una ideología y evitar caer en el fanatismo y ser siervo de los intelectuales, es necesario entender diferentes aspectos de las ideologías. Primero, se debe investigar al filósofo que forjó la conceptualización de la idea, su vida, su moral, sus intenciones, su extracto político y social, y compararla con su postulado. Al comparar a ambos, deben ser conformes lo que él es, lo que él hace y lo que piensa, si no el filósofo cae en la hipocresía, el cual se detecta que tiene como único fin manipularte y beneficiarse. Segundo, analizar cada uno de los postulados del filósofo. No deben ser contradictorios entre sí y que se puedan aplicar de manera lógica en la realidad humana o aproximarse a esta. Tercero, conocer la ideología y las críticas de filósofos contemporáneos al filósofo que conceptualizó la idea y conocer las críticas posteriores. Cuarto, entender las vertientes de la ideología y todas sus transformaciones. Quinto, investigar los referentes históricos y actuales y sus comportamientos conforme a la ideología que promueven. Sexto, investigar las alianzas hechas por los ideólogos durante la historia. Séptimo, investigar las consecuencias positivas y negativas de la aplicación de la ideología. La intención de este video es crear un pensamiento crítico individual que te permite estar libre de manipulaciones y fanatismo, debido a que el ser parte o apoyar ideologías dañinas afecta a la psiquis de la persona, por lo que debemos evitar todo tipo de influencia negativa en nuestro ser. Te invito a analizar lo antes mencionado con las ideas que están a tu alrededor y que las pongas a prueba, para así no te conviertas en un fanático y un esclavo útil de los ideólogos o intelectuales de turno. Por el momento es todo, te deseo lo mejor y te recuerdo que ante todo solo sonríe. Nos vemos.